Hola a todos, mi nombre es Adrián. Bienvenidos a esta entrevista con José Antonio Bravo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Adrián? Encantado de estar contigo y de poder ayudar a todo el mundo con estas dudas sobre Bitcoin, su tributación y sobre todo de este curso del que vamos a hablar, indudablemente. Sí, claro. Ok, pues por si no conocen a José Antonio, eh, él es todo un referente en la industria. Es economista y asesor fiscal en Agora SA o también bajo la marca Fiscal Crypto. Eh, es licenciado en Ciencias Empresariales, ha trabajado por más de 18 años como jefe de contabilidad en Valencia. Y ha sido docente en varios másters de blockchain, por ejemplo, en la Universidad Complutense de Madrid. Y en general, pues tiene más currículum que yo, años de vida, así que yo creo que es un muy buen, eh, yo creo que vale la pena ponerle atención. ¿Cómo empezaste en Bitcoin? ¿Podrías contarnos? Pues empecé a estudiar Bitcoin en el año 2013. En 2013 empecé a estudiar cómo funcionaba, empecé a ver, me llamó la atención, había estudiado muchas cosas sobre software libre, sobre redes y me interesaba. Aparte de ser economista, soy bastante techy y todas estas cosas me interesan bastante. Empecé a leer, a leer, a leer y empecé a caer en la madriguera bastante profundo y a descubrir cosas que me llamaban mucho la atención. Es decir, temas como la escasez, temas como la descentralización. Yo ya conocía algunos casos de descentralización, por ejemplo, a través de, o sea, de peer-to-peer a través de Torrent y de sistemas similares. Y me llamaba mucho cómo se podía conseguir una descentralización que fuera resiliente a ataques. Entonces, claro, una cosa lleva a la otra, empiezas a estudiar y luego lo incorporas a tu profesión. En la medida en que hay gente que empieza a acumular Bitcoin y acumular también otras criptomonedas, empiezan a plantearse dudas tributarias y claro, empiezo ya a asesorar a mucha gente en este tema, uniendo ambas ramas, la rama de economista y la rama... Y la verdad, un acierto, la verdad, me va bastante bien. Ay, qué bueno, qué bueno. Y bueno, quisiera aprovechar ahorita para mencionarles que estoy colaborando con José Antonio y además con Álvaro de María, que es el autor de La filosofía de Bitcoin, con Decentralized, y con Gael Sánchez, colaboraron para crear un curso para aprender sobre Bitcoin desde cero, que en mi opinión se me hace bastante increíble porque cada uno de ellos se especializan en Bitcoin desde áreas diferentes. Por ejemplo, uno desde las finanzas, otro desde la economía y la política, José Antonio desde lo legal y lo tributario, lo fiscal, y Decentralized desde lo tecnológico y lo práctico. Así que este curso básicamente cubre Bitcoin desde todos los aspectos que te deberían de importar. No solo, por ejemplo, si tú compras un libro, normalmente un libro de Bitcoin, si es de un economista, normalmente vas a aprender mucho de lo teórico, pero no de lo práctico. Y luego si encuentras un libro muy técnico, pues le entiendes todo, pero no entiendes lo teórico, lo que implica en el mundo, en la vida real. Así que a mí me llamó muchísimo la atención y por eso me siento muy bien de colaborar con ellos, porque implica tanto lo teórico y lo práctico. Es algo que yo le recomendaría a mis papás, honestamente. Si les llama la atención este curso, se llama Bitcoin desde cero. Dejaré un link en la descripción del video y junto con unos códigos de descuento. Y bueno, José, ¿nos podrías contar un poco de lo que impartes tú en este curso? Pues yo en este curso de Bitcoin desde cero, la parte que voy a ver es la parte tributaria. Indudablemente es un curso que hemos hecho desde España y me voy a centrar en parte en lo que es la legislación española. Pero hay lecciones que pueden ser muy útiles para tanto las personas que se acercan a Bitcoin desde otros países, porque pueden ver cosas similares a lo que están en sus legislaciones tributarias o en sus impuestos, como para aquellas personas que están incluso dentro de la administración, porque pueden ver cómo se están tomando soluciones o cómo se están haciendo las cosas en España y pueden también, digamos, tener un buen criterio para poder saber cómo usar Bitcoin desde la parte de los que hacen las leyes y facilitar un poco las cosas, que es una de las cosas que me estoy encontrando yo en el día a día con la Administración Tributaria Española. Un poco el ataque así sin saber qué se hace y creando más problemas que causando soluciones. Entonces,
eso les perjudica a ellos como Estado y como recaudación. Claro, no, sí, me imagino España con esta burocracia, es, es muy difícil toda esta área, muy Una difícil locura. toda esta área. Sí, no, y aparte, pues en sí la tributación con las criptomonedas en sí, pues en todo el mundo debe ser complicado. Este, y bueno, nos vamos a meter a esto más a fondo ahorita, pero primero quisiera, para empezar ya con el contenido, Ujú, quisiera hablar contigo sobre lo que puede hacer un gobierno contra Bitcoin, porque un amigo me preguntó recientemente que los detiene, o sea, que por ejemplo, ¿qué detiene a un gobierno de prohibir Bitcoin? Yo le dije que no lo pueden, o sea, digamos, pueden imposibilitar su uso, pero no detenerlo. No lo van a ujú, detener, pero pueden imposibilitar su uso. Y entonces me dijo, entonces, ¿qué los detiene imposibilitar su uso en todas partes? ujú, Y yo me pregunté, ok, muy buena pregunta que no había considerado muy bien. ¿Qué si en mi país imposibilitan su uso? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué ujú. consecuencias podría tener para mí? ¿Qué podría pasar? Este, ¿Qué Sí, muy opinas buena sobre eso? pregunta. La verdad es una buena pregunta. ¿Cómo podrían ellos poner trabas al uso de Bitcoin? Indudablemente, esas trabas pueden venir desde el punto de vista regulatorio, en la medida en que se piden, por ejemplo, lo que serían las casas de cambio, los exchanges, poniendo dificultades normativas para crear este tipo de casas de cambio. De esa forma, harían desaparecer los puentes principales de entrada y salida a Bitcoin y a las criptomonedas. Pero, por otra parte, lo que harían es que florezcan soluciones peer-to-peer, muchísimas más de las que ahora mismo existen. Ahora mismo hay bastantes soluciones peer-to-peer, pero como es sencillo, bastante sencillo en España, ir a un proveedor de servicios con criptomonedas y comprar Bitcoin, la gente va ahí y compra Bitcoin. Porque dice, ¿para qué me voy a dificultar buscando esto? Sin embargo, si nos encontramos con dificultades a la hora de crear estos proveedores, sí que veremos florecer este tipo de soluciones y veremos a la gente usar muchísimo más de lo que se usará en España clientes como RoboChats el en Peer-to-Peer Bot, por ejemplo, BISC, Hodel, Pitch Bitcoin, Monstro. Veremos cómo empiezan a florecer muchísimo más esas soluciones y a crear más. Luego también pueden intentar impedir eh, digamos, de una forma práctica, creando como hemos dicho, una burocracia muy grande y una serie de dificultades a la hora de que tú tengas que vender, ganar lo que tienes, lo que no tienes. Pero lo bueno que tiene Bitcoin es que, como digo muchas veces, si lo puedes comprar peer-to-peer, sin que ellos lo sepan, con clientes a través de Tor, a través de VPNs, que las puedes contratar aunque estén prohibidas en tu país a través de Internet. Es decir, tú tienes ahí una herramienta grandísima que estás diciendo al Estado, si te pones muy pesado, te voy a hacer un blackout, te voy a hacer un apagón y no vas a saber lo que tengo. Si tú eres más o menos amable, sabrás lo que tengo, pero si no eres amable, puedo hacerte un blackout y esto lo puedes confundir con otro tipo de transacción. No puedes saber que es una transacción de Bitcoin porque necesitarías mucha colaboración de los ISPs para que supieran exactamente qué bridge y enseguida saldrían soluciones. Es que es muy difícil que un Estado es poner puertas al campo. Si no han conseguido, después de una batalla de prácticamente más de 20 años, acabar con la compartición de archivos torrent peer-to-peer, porque es imposible evitarlo. ¿Cómo van a conseguir esto? O sea, es muy difícil. Claro, sí, no, sí, se me hace increíble cómo han florecido todas estas soluciones P2P, especialmente en lugares donde las regulaciones lo dificultan o, digamos, los bancos son inestables y no puedes confiar en ellos. Este, Correcto. bueno, eso nos lleva al tema, o sea, la razón por la que tú quisieras comprar o vender Bitcoin en peer-to-peer sería más que nada por el KIC. ¿Podrías explicarnos un poco lo que es el KIC y qué es el Ujú. Bitcoin sin KIC? Correcto. Pues mira, el Know Your Customer es una parte digamos, es una técnica que se utiliza para
evitar el blanqueo de capitales. En principio es registrar en una base de datos todos los clientes de una empresa que mueva dinero para poder evitar que haya ciertos agentes, ciertas personas que utilicen estos proveedores para blanquear capitales. Entonces, existe una especie de mito que a mí me gusta intentar quitar, que es que el Know Your Customer es para que los estados puedan recaudar. No, el Know Your Customer se puede utilizar como puente, pero el Know Your Customer es más que nada para que los servicios de blanqueo de capitales de los países sepan quién está moviéndose por estos canales y puedan evitar que ciertos agentes, por ejemplo, políticos de un país, puedan utilizar proveedores de servicio de otro país para llevarse dinero del país. Supongamos un presidente de un país bastante corrupto que está llevándose dinero a un proveedor que está en otro país y está ahí acumulando dinero de ese país y está, digamos, luego blanqueándolo. Y también ahí entrarían delincuentes, terroristas, etcétera. Eso es porque existe. Otra cosa es que sea eficaz. Otra cosa es que luego todos esos puentes no se puedan saltar y haya gente que utiliza testaferros y utiliza sociedades encubiertas para hacer eso. Eso sí, lo que hay previsto, que es peor que el Know Your Customer, peor bastante, es que los estados, a través de un marco de la OCDE que se llama el Crypto Asset Reporting Framework, obliguen a sus proveedores de servicios con criptomonedas a que informen tanto de los saldos a 31 de diciembre como de los movimientos que se realicen entre ellos. Y luego, todos estos países que hayan adoptado este marco transmitan inmediatamente información a los estados de donde son los clientes. Con lo cual, ahí sí que estamos hablando de una información muy grande, tributaria, mucho más que con Know Your Customer. Que los exchanges sin Know Your Customer van a acabar todos teniendo Know Your Customer, porque es imposible que no estén en un sitio regulado. Eso también pasará como en las casas de juego. En España, hace unos 10, 15 años, las empresas de juego tú podías conectarte a una empresa de juego donde quieras. Ahora solo puedes conectarte desde España a empresas de juego españolas. Si quieres irte a una empresa de fuera, tienes que utilizar un VPN y de esa forma conectarte. Pues igual, lo que harían es utilizar a los ISPs para decir, bloquea estas páginas de exchanges que no están registradas en España o en el caso de la Unión Europea, en Europa. ¿Qué harían? Irían bloqueando página, imposible entrada salvo con VPN. El tema aquí, claro, sería que la gente debe educarse. Si quieren evitar que esa base de datos de Know Your Customer esté ahí y tenga tus datos y se puedan utilizar para luego hacer ese reporte de final de año de movimientos y saldos que se tienen en los exchanges, tienen que utilizar las formas de compra peer-to-peer. O sea, tienen que empezar a educarse a que una parte de tu riqueza la puedes tener en ese peer-to-peer y tenerla en ese momento, digamos, oculta, privada, para que nadie sepa lo que tienes. El gran peligro para mí de tener el dinero en los exchanges es que mañana yo llego a una base de datos de cualquier exchange y puedo saber lo que tiene cada persona por esa base de datos. Y eso es peligroso. Claro. Para nuestra riqueza. Sí, o sea, es un problema, aparte de privacidad, de seguridad. O sea, porque, digamos, se han hackeado bases de datos de intercambios, también de carteras, digamos, de clientes de carteras frías. Y, digamos, tú hackeando la base de datos de un intercambio, tienes los balances de todos y aparte tienes su información personal y dónde viven, en qué ciudad, en qué país, su dirección. Y se vuelve un problema de seguridad. Exacto, ese es un gran problema para mí. Un problema de seguridad grandísimo, de llevar a ataques a una persona o a un grupo de personas. Es decir, si alguien sabe que Adrián tiene X bitcoins, ya estás en un riesgo. Aunque los tengas en un exchange, o aunque los hayas sacado del exchange, tú los has comprado en un exchange y tú ves que ha ido acumulando compras que llegan a X, y si ese X es suficientemente jugoso, la gente va a querer ir o sea, va a haber gente mala, muy mala, que va a querer ir a por Adrián para que le diga dónde está su dinero. Eso es uno de los grandes riesgos para mí del Know Your Customer. Aparte del riesgo ese de que se utilicen datos para fines que no son correctos. Al tenerlo en un exchange es muy sencillo
que se pueda confiscar, que es decir, que alguien diga, Adrián debe tanto dinero al Estado. Pues le tomamos esa riqueza y nos lo llevamos porque se lo hemos confiscado. Indudablemente, eso es otro riesgo que existe, sobre todo en estados que tienen regulaciones que son, digamos, arbitrarias, que dependen de cómo se levante ese día el gobierno y cambian toda la legislación o cambian una parte de la legislación para tomar ese dinero. Entonces, Claro. Yo creo que la gran mayoría de las personas, o sea, dudo que al menos que seas muy técnico, o sea, yo empecé en intercambios KIC y conozco, o sea, casi todas las personas a mi alrededor que no, digamos, no son técnicas o digamos, no se ponen a estudiar cómo funciona Bitcoin, empiezan en intercambios KIC porque es la opción más fácil, es la opción, digamos, más confiable para ellos. Y la gran mayoría de las personas tiene Bitcoin KIC. sí. Entonces, ahora sí quisiera hablar un poco de lo que procede, digamos, si hago una transacción, si vendo, si compro algo con mi Bitcoin. ¿Nos podrías hablar un poco de cuáles son los eventos imponibles, o sea, digamos, qué eventos implican tributación y cómo se reportan y todo eso? Correcto, pues para una persona física, para una persona natural, el principal evento que va a producir una ganancia patrimonial es una transacción, ¿vale? Las transacciones, cuando nosotros entregamos o nosotros transmitimos nuestro Bitcoin, vamos a tener ahí una ganancia o pérdida patrimonial. ¿De qué dependerá? Del precio al que lo vendemos y del precio al que lo compramos. En España, por ejemplo, el precio de compra se toma de acuerdo con el método FIFO, es decir, la primera de esas criptomonedas que entró es la que me da el precio de la primera que saldrá. Y voy haciendo una especie, FIFO es un método que se utilizaba en un almacén y decíamos, la primera mercancía que entra es la primera mercancía que sale, así sabemos el precio que tiene. Cogemos el primer precio, luego el segundo precio, luego el tercero, según vamos agotando lo que tenemos. Entonces, claro, en un activo como Bitcoin que sube con el tiempo, sobre todo en el largo plazo, nos podemos encontrar con grandes ganancias cuando estamos vendiendo a muy largo plazo, a 7, 8, 10 años. Podemos tener ahí una ganancia bastante grande. En España, por ejemplo, el tipo máximo de este tipo de ganancias está en el 28%, ¿vale? Que es para ventas muy altas, pero lo máximo que se paga es un 28%. Sí que hay otros países que tienen tipos mucho más altos, pero en España de momento es bastante suave. Hemos hablado de las transmisiones, pero estamos hablando siempre de transmisiones a cambio de dinero, ¿vale? Siempre pensamos transmisiones cuando pensamos en ventas a cambio de dinero. Pero es que también en España, a diferencia de otros países, tributan los cambios entre criptomonedas. Es decir, si estamos usando stablecoins para hacer trading y yo paso de Bitcoin a USDT, de USDT luego paso a Bitcoin para comprar, me voy a encontrar también con que esos cambios entre Bitcoin y USDT me van a producir ganancias o pérdidas patrimoniales. Que eso es importante también tenerlo en cuenta. Otros eventos que pueden pasar, yo pongo mi dinero en algún protocolo de los que existen para Bitcoin dentro de, por ejemplo, Rootstock, y estoy recibiendo una rentabilidad por ello. Y esa rentabilidad que consigo es un ingreso, un rendimiento del capital mobiliario, que me va a producir también un ingreso que se va a tributar, como he dicho antes, hasta el 28%. Otras formas en que podemos tener ahí eventos imponibles, pues bueno, como estamos hablando de que Bitcoin como una moneda se puede utilizar para pagos, es posible que recibamos el pago de nuestro salario, una parte, o si somos autónomos, una parte muy grande o la totalidad con Bitcoin. Entonces, todo ese dinero indudablemente habrá que valorarlo al momento de su recepción y ahí tendremos un ingreso que tenemos que tener claro. Y estos son, yo creo que los principales. Luego tenemos también la minería, también tributa porque es una actividad económica. Tenemos también cuando alguien nos dona Bitcoin, tendríamos, por ejemplo, en España que pagar también un impuesto sobre sucesiones y donaciones. La persona que está entregándolo de forma gratuita también tendría que pagar por la moneda que se ha producido desde que lo adquirió. Es decir, hay muchísimos eventos imponibles, muchísimos hechos imponibles, como se llama aquí en España, que son importantes conocerlos y saber que ahí podemos estar incurriendo en un impuesto que tenemos que pagar.
Sí, no, hombre, son infinitas todas las reglas. Yo como, o sea, yo teniendo 21 años, para mí eso es algo completamente nuevo, digamos, pero, Mm. pues Dios mío, sí, se tienen que pagar impuestos en todo. Me gustaría ¿Cómo? puntualizar, hay una cosa que me gustaría puntualizarte. Eh, Puede pasar que nosotros queramos tener toda la privacidad del mundo y entonces tengamos ahí nuestro sin Know Your Customer, pero puede haber un momento en el que tengamos que salir al banco, por lo que sea. Necesitamos el dinero y tenemos que salir. Para mí hay una cosa importantísima, lo recalco muchísimo, es guardar todos los justificantes de compra. ¿Para qué? Porque es que comprar Bitcoin sin Know Your Customer no es ilegal. Por al menos en España no es ilegal y yo creo que en la mayoría del mundo no es ilegal comprarlo. Cuando lo vendemos tendremos que justificar el origen y tendremos que saber su precio de coste. Entonces es bueno que guardemos todos esos justificantes por si Hacienda nos requiriese después de haber hecho la declaración y dijera, ¿de dónde ha sacado usted ese dinero? Pues mire, lo compré así, a través de transferencias en el banco pequeñas, a través de entregas de efectivo, etcétera, para poder justificar esa ganancia que se ha producido y que lo has tributado bien. Para mí es importante llevar un registro de cómo has hecho las compras, ya que aquí no hay una contabilidad, ni hay nadie que te diga esto es lo que has hecho, no es un banco que te da un estado de cuentas, tú tienes que usar ya sea cualquier mecanismo, por ejemplo el coin control, que puedes tener en una cartera, ir anotando cosas y ir diciendo esto es una compra que hice con efectivo, esto en un cajero, esto que un ingreso que tuve de mi trabajo, etc. Muy importante, muy, muy importante. Sí, para aquellos que sí usen intercambios P2P con privacidad, muy, muy buena aportación. Este, y bueno, entonces, no sé si los mencionaste, pero ¿dónde está la línea de la complejidad? O sea, por ejemplo, yo entiendo o sea, lo de ganancias de capital y todo eso, pero ¿tú crees que en el futuro cambie? Porque, mira, o sea, por ejemplo, digamos, si yo compro Bitcoin a $25,000, ese Bitcoin sube a $50,000, dupliqué, tienes una ganancia y compras un café con Bitcoin en una tienda que acepta Bitcoin. A partir o sea, ahí básicamente tienes una ganancia de capital Mm. porque básicamente con tus ganancias compraste un café. Digamos, ¿dónde está qué tan serio se tiene que tomar esa compra del café o hasta qué parte, digamos, ya lo tienes que reportar? En España se deben reportar todos. Eso es una de las dificultades grandísimas. Se debe reportar desde la transacción más pequeña hasta la más grande. Sí que hay países, estados que han decidido poner límites. Por ejemplo, creo que lo tienen en $600 y algunos países lo han puesto un poco más alto, en 1.500 euros, etcétera. Porque hay pequeñas transacciones que van a ser muy difíciles de reportar. Y reportar hay una ganancia por una transacción pequeñita, pues la verdad es un dolor de cabeza muy grande y está, digamos, lo que tienen que comprender los estados, sobre todo en mi caso el Estado español, que es el que me ocupa y me preocupa, es que si frenamos de esta forma esas pequeñas transacciones, primero estamos parando la innovación y segundo estamos haciendo que la gente para esas pequeñas transacciones no declare, que vaya a circuitos peer-to-peer, compre y venda en ese momento, lo use en ese momento. Y eso salga absolutamente del circuito, tengamos una parte por debajo, una economía subterránea que se desconozca que esté utilizando Bitcoin. Para mí es importante que haya un límite y que sea, digamos, de una forma u otra generoso. Claro, claro. Sí, sí, sí. Muy de acuerdo. Sí, pues en este caso España, yo creo que España es mucho más estricto que otros países, Mm. pero sí, o sea, cada persona debería de hacer su propia investigación en su país, de acuerdo a las leyes, a las normas, y sí, pues buscar ayuda fiscal. Eh, y bueno, tenemos un poco más de tiempo. Creo que Mm. cubrimos bastante lo que quería mencionar. Este, y bueno, si quisiera hablar de un último tema, que es la teoría de juegos en la adopción de Bitcoin. Por ejemplo, digamos, un estado podría verse incentivado o podría
se le puede dar la gana dificultar el uso de Bitcoin o criptomonedas. Simplemente puede ser pues, simplemente por preservar su monopolio sobre el dinero o para los bancos mantener su oligopolio. Pero hay otros que lo están favoreciendo mucho. Por ejemplo, El Salvador, que lo hizo moneda de curso legal. O sea, estamos viendo países, no recuerdo exactamente cuáles, pero hay países que quieren hacérselo más fácil a las personas, contrario a lo que muchos piensan que no, va a ser prohibido en todo el mundo, lo van a detener porque no les conviene a los que están en poder. Pero en cambio lo que estamos viendo en muchas partes es que muchos lo quieren favorecer e incluso muchos países lo quieren comprar. Por ejemplo, Japón está explorando con su fondo estatal de pensiones comprar Bitcoin, el fondo estatal de pensiones más grande del mundo. Y esto lo que estamos viendo es básicamente la teoría de juegos, donde digamos, si un país lo prohíbe o lo dificulta, otro país eso puede ser una oportunidad para otro país. Por ¿Qué supuesto. opinas de esto? Todos los países no tienen monedas fuertes. Incluso hay países que dependen de la moneda de otro estado. Entonces es muy posible que veamos aparecer países que por geopolítica y por intereses hagan que su moneda, digamos, hasta cierto punto, dejarla de lado y acumular bitcoins y atraer a gente con dinero en Bitcoin. Para mí, lo que ha hecho El Salvador es una gran oportunidad. Vamos a ver cómo lo puede desarrollar, pero yo ya conozco gente que está pensando, incluso en España, en cuando tenga acumulado una cantidad suficientemente grande de Bitcoin, me voy a El Salvador. Y claro, ¿cómo impides tú que una persona se vaya? ¿Que vas a cerrar las fronteras también o a cachear a ver si alguien lleva las 12 o 24 palabras en el aeropuerto? Es imposible. Sí. Es decir, no depende de dispositivos, es que depende de eso, de acumular 24 numeritos que se convierten en palabras, que si los puedes convertir en símbolos o los puedes convertir en lo que te dé la gana. Y a partir de ahí tú te estás llevando tu riqueza. Es que yo creo que no lo acaban en los estados. Creen que la gente tiene que pasar sí o no por un Binance o tiene que pasar sí o no por un Coinbase y tienen entonces esa mentalidad de que esto se tiene que utilizar con un banco, porque si no la gente no va a saber utilizarlo. En la medida en que haya gente que esté aprendiendo a autocustodiar, a llevar su riqueza encima, la necesidad de llevar un gran dispositivo, cosa que no puedes hacer con el oro, ni puedes hacer con el dinero fiat, pues los que estén impidiendo están favoreciendo la huida de capitales y no van a poder impedirla, no van a poder hacer nada, salvo que sean aún más restrictivos y entonces estén provocando más salida. Al final es una batalla que si lo calcularan bien en teoría de juegos, puede haber estados que sean los que ganen esta batalla porque lo entiendan bien y otros que la perderán porque no lo están entendiendo, están intentando luchar con armas del mundo físico en el mundo digital. Y eso es lo que se va a encontrar. Sí, muy buena tu perspectiva, ¿eh? No, y me llama mucho la atención que, o sea, como literalmente o sea, no es como el oro que, por ejemplo, cada día ves casos de personas donde les confiscan el oro en un aeropuerto. Y Dios mío, yo pienso, ¿cómo no han descubierto Bitcoin? Claro. O sea, digamos, si mi país me trata mal en este aspecto, es el activo más móvil posible, más, digamos, donde el individuo puede tener más soberanía. Literalmente, cualquier persona puede largarse memorizándose 12 o 24 palabras y, digamos, si lo consigue de manera privada, puede que ni se enteren que lo tiene. Exacto. Pueden cruzar fronteras sin permiso de nadie. Así que, digamos, los países definitivamente van a tener que competir por Bitcoin y por Bitcoiners. Claro, sí, y más, hay que tener en cuenta que los Bitcoins muchos ya están emitidos. Entonces, para que un Estado vaya acumulando Bitcoins, tiene que pedir, tiene que comprar a los que lo tienen. Y para eso tiene que saber quién lo tiene. Y en la medida en que no sabe quién lo tiene, que no sabe exactamente quién tiene ese dinero, en la medida en que no tiene, aunque haga muchos análisis, de pronto aparezca en una cartera que no sabe de quién es. O incluso se puedan vender, porque tú puedes vender tus 12 o 24 palabras, o dividir tus bitcoins
en 10 wallets y vender tu semilla a 20 personas. Y no hay una transacción de dinero. Por más que utilices análisis forense de cadenas, están vendiendo su riqueza a cambio de dinero o a cambio de, digamos, de bienes o servicios. Lo puedo dividir, ir haciendo cartera, y a ti te pago con una cartera lo que te tenga que pagar, a otro le pago con una cartera lo que tenga que pagar. Y nadie está viendo una transacción. Solo están viendo que hay claves privadas que se están intercambiando entre unos y otros. Entonces, la tecnología está siendo más rápida de lo que ellos creen. Y eso va a ser una dificultad para ellos. Sí, 100%. Oye, bueno, quisiera finalizar, bueno, ya cubrimos todo lo de, bueno, digamos, no todo, pero todo lo del aspecto tributario. ¿Tienes algunas recomendaciones de, digamos, de privacidad en cuanto a KIC y, por ejemplo, no sé, alguna cartera que recomiendas o algún setup de autocustodia? A ver, para mí una cosa importante es, yo no soy radical en lo del con KIC, sin KIC. Cada uno tiene que hacer con sus cálculos, sus objetivos, tiene que marcarlos y decir, pues quiero tener una parte con un mayor customer por si tengo que vender y tal, y otra acumulando con respecto a sus objetivos. Y yo creo que cada persona tiene unos objetivos distintos. Esto hay que verlo todo, cómo lo estamos haciendo, ¿vale? Y cómo lo queremos hacer y cuál es nuestra perspectiva de futuro. Teniendo en cuenta siempre que el Know Your Customer, eso, tienes una marca ahí puesta. Como setups de privacidad, indudablemente yo lo que recomiendo es que si vas a comprar para tener la máxima privacidad, debes utilizar sistemas lo más privados posibles. Un número de teléfono distinto al que sueles utilizar habitualmente, unos nombres, un nombre distinto. Ahora en Internet tú puedes tener 1, 2, 3, 20 nombres distintos o 20 identidades distintas para hacer las cosas. Utilizar indudablemente VPNs para cuando hay algo que no quieras que se vea, cuando hay algo que no quieras que se sepa. Ya no, y sigo diciendo que no tenemos que pensar en el Estado, sino tenemos que pensar también en los malos que hay en Internet, en los que me roban mi correo, en los que van a por mí hacer un SIM swap para llevarse los datos de mi teléfono. Tenemos que pensar en todo eso, en todos aquellos que pueden ir a por nuestros datos y a conseguir nuestra riqueza, porque la autocustodia, estamos diciendo siempre que es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de lo que hacemos nosotros. Somos los responsables. No hay un banco que puede decir, señor banco, me han robado, ¿cuánto me dan a mí del seguro? Mira, aquí tiene, pues su dinero se lo reponemos. No, no hay eso. Tú eres tu seguro, tú eres tu ciberseguridad, tú eres tu guardia de seguridad en la puerta del banco y tú eres todo. Entonces, hay que tener esa responsabilidad y saber llevarla al máximo. Para mí, al máximo o a lo que tú creas que es el máximo que puedes llevarlo. Para mí eso es importantísimo. Sí, muy de acuerdo. La responsabilidad personal. Sí, es muy importante educarte tú mismo, Dios mío. Sí. Ya no solo para cualquier cosa, para cualquier cosa. Es decir, para cualquier tipo de dato que pueda ser útil para otros, tienes que saber cómo gestionarlo bien para evitar que sea público. Lo que no puede ser es como pasaba hace unos años, que dejábamos ahí todos nuestros datos, todas nuestras fotografías en una red social, todo de forma que éramos absolutamente transparentes para cualquier buen observador. Y tenemos que procurar volver a recuperar esa privacidad que teníamos antes de Internet. Claro, sí, 100%. Y bueno, pues ya para finalizar, estoy seguro que muchas personas deben de terminar con dudas, igual y yo también, pero no, digamos, no hay tiempo. Así que si quieren profundizar más en este tema, mucho más en este tema, les recomiendo checar el curso de Bitcoin desde cero, que lo imparte José Antonio, porque, digamos, esto es solo la superficie. Y aparte, digamos, si están interesados también en lo práctico de cómo custodiar tu propio Bitcoin y cómo manejarlo con privacidad, Decentralized imparte esa parte del curso, 10 horas de material muy, muy bueno. Así que sí, está en la descripción el link para el curso y los códigos de descuento para los que estén interesados. Y bueno, José Antonio, muchísimas gracias por venir. Fue un honor hablar contigo. Gracias a ti, Adrián. Igualmente, un honor hablar contigo y un gusto.
y a tu disposición.